¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de capacitación, a este tiempo de discipulado. Queremos compartir con ustedes 6 lecciones que sé que servirán de mucha ayuda para el crecimiento de aquellos que están comenzando la vida cristiana y para los que ya tienen algún tiempo el volver a recordar estas enseñanzas básicas. Queremos a través de este recorrido en las Escrituras ir extrayendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que tienen como fin fortalecer nuestra fe. Elevemos una oración para que Dios nos bendiga durante todo este tiempo de discipulado. Señor, te doy gracias porque tu presencia se hace real y verdadera, porque es tu Espíritu el que nos guía y nos enseña. La Biblia dice, Él nos guía a toda verdad. Bendice a cada hombre y mujer, a cada hermano y hermana que serán partícipe de estos videos, que creo de corazón que los va a bendecir. Enséñanos, danos la sabiduría para poder entender y comprender esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quien les habla, el pastor Pedro, les da la cordial bienvenida a esta clase de discipulado. Empecemos con nuestra primera lección. La primera lección que estaremos abordando en este momento lleva por título El regalo que recibí de Dios. ¿Cuál es ese regalo que recibí de Dios? Ese regalo que recibí de Dios es la salvación. La salvación es un regalo hermoso. La salvación es un regalo que el Señor Jesucristo me otorgó en la cruz del Calvario. Cuando yo lo recibo, soy partícipe de ese regalo llamado la salvación. Queremos estudiar en este momento aquellos aspectos básicos de la salvación que todo nuevo creyente necesita conocer. Hablaremos acerca de cómo se obtiene la salvación y para qué, o sea, el propósito de la salvación. También estaremos hablando de la seguridad de la salvación y que la salvación también es un llamado al discipulado y a la santificación. Y estaremos hablando acerca de los 4 terrenos sobre quienes cayó la palabra y dio fruto, la Biblia dice, cayendo en el buen terreno. ¿Cuál es el propósito de la salvación y cómo se obtiene? La salvación se obtiene no por obras. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al versículo 10, dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos por sus buenas obras. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación es algo que ustedes hayan conseguido, dice el apóstol Pablo, para que nadie se sienta orgulloso de que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupemos de ellas. Estaremos usando varias versiones de la palabra del Señor. Si tiene un cuaderno y una Biblia a la mano, pues úsela durante este tiempo de enseñanza. Hablemos del propósito, como estábamos mencionando en su momento, y qué significa la salvación y cómo se obtiene. La salvación se obtiene por fe. La salvación se obtiene por creer en Cristo Jesús, no por obras, como dijimos hace un instante. No es que yo me la gane o me la haga merecedor. No es por mis medios. Me hago merecedor de la salvación cuando decido creer. Cuando yo decido creer en Cristo Jesús, la gracia se activa a mi favor. Y esa palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Que no hice nada para ganarla. Que no es que califiqué para ser salvo por mis propios méritos o por mi fuerza o por mis obras. No, cuando yo creo, la gracia me favorece. ¿De qué manera? Haciéndome digno de la salvación. La salvación se la obtuvo hace 2000 años por una persona especial llamado Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, es importante entender que aunque la salvación no es por obra, el Señor sí espera que aquellos que han sido salvos comiencen a producir frutos. Entonces, ¿cómo se obtiene la salvación?
La obtenemos por creer en Cristo Jesús, por aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el propósito es para que usted y yo llevemos fruto. La Biblia dice que aquel que está en él lleva fruto, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Aquel que viene a Cristo se une a Cristo. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, en la segunda carta de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso saber que cuando vengo a Cristo, una nueva vida me es implantada. ¿Cuál es esa nueva vida? Esa nueva vida que me es implantada es la vida misma de Cristo. Un nuevo creyente también necesita saber de la seguridad que se obtiene en el momento de que es salvo. Hay cristianos que dicen que los primeros días han sentido ese fervor como resultado de la salvación, pero al transcurrir los días, como que no comienzan a sentir eso. Déjenme decirles que la salvación es un acto de fe. Pablo dijo en Corintios que no andamos por vista, sino que andamos por fe. En otras palabras, lo que Pablo nos está enseñando es que no nos movemos por lo que sentimos. No se trata de lo que sientes, se trata de convicción. Si Cristo vino a tu vida, eres salvo, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Eres salvo. Ten la seguridad que has sido salvo, que has pasado de muerte a vida. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 dice, les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado al ser juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a vida. Eres salvo. Tus pecados han sido perdonados. Aprende a reconocer a Dios en tu vida. Aprendamos a depender de Él, de su palabra y de sus promesas. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que ten la certeza de que eres un hijo de Dios, salvo, perdonado, transformado, restaurado y bendecido. También es necesario entender que un nuevo creyente es llamado a un discipulado, a una vida de santificación. La Biblia le llama crecimiento espiritual al discipulado. Y cuando estamos hablando de discipulado, estamos hablando de crecer en disciplina y santificación. Es ese proceso en el que nos apartamos para Dios y dejamos atrás esa vida de pecado. La vida eterna es una relación que comienza con conocer a Dios. Ya no vives para el mundo, ya no vives como antes vivía. Tu manera de vivir es cambiada. Tu manera de vivir es afectada por la vida de Cristo. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La palabra santificación significa ser apartado, dedicado para Dios. Ahora Él se vuelve mi Señor. De manera voluntaria me rindo a su voluntad. Ahora déjenme explicarles algo. Hiciste una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Eso fue el comienzo únicamente. Ahora necesitas experimentar su presencia. Necesitas experimentar su gracia. Necesitas experimentar su amor, su perdón, su bondad. ¿Cómo experimentas todo ello? Empezando a caminar de la mano de Dios. Todos los días dile, Dios, toma mi mano, no me sueltes. Dile, quiero caminar cerca de ti. Dile, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a vivir una vida como a ti te agrada. Y el Espíritu Santo lo hace. Porque la Biblia dice que Él nos guía a toda la verdad, dice la Escritura. Déjate guiar por el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. Deja que Él tome el control de cada una de tus situaciones. Deja que Él tome el control de tu vida. Apártate de esa vida que antes vivías. Ya no puedes seguir siendo el mismo. Aquel que recibe a Cristo en el corazón es cambiado.
La palabra conversión significa dar un giro de 180 grados. Antes caminabas a espaldas de Dios y mirando hacia una vida de pecado, hacia esa vida del mundo. Pero cuando recibes a Cristo, la conversión es que le das la espalda al mundo y te vuelves a Cristo. Dijo el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda que el que está en Cristo es un nuevo ser, lo viejo queda atrás. Dicen otras versiones, las cosas viejas van pasando. Eso que antes me gustaba, pero que a Dios no le agradaba, comienza a ir quedando atrás. Dijo Pablo en la carta a Romanos que el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida eterna. Comienza a ocuparte de la lectura bíblica, comienza a ocuparte de la oración, comienza a asistir a la iglesia, comienza a servirle a Dios. ¿Qué tipo de terreno es tu vida? ¿Cuál es el terreno de tu corazón? La Biblia habla acerca de la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4 del 14 al versículo 20. Habla de aquella semilla que cayó junto al camino. Habla de aquella semilla que cayó en pedregales. Habla de aquella semilla que cayó en espinos. Pero también habla de aquella semilla que cayó en buena tierra. Y la Biblia dice que esa semilla dio frutos y al 30, al 60 y al 100 por uno. Si la palabra ha caído en tu corazón, entonces darás fruto. A aquellos corazones que únicamente reciben la palabra de manera muy momentánea, esa gente emocional que se vuelve de doble ánimo, que es inconstante. Hay un tipo de terreno que es así, y penosamente hay personas así. También hay aquellos que no creen y se acobardan ante el desprecio o la burla de los demás, ante los problemas. Recibes a Cristo y estás contento. De repente se levanta la gente contra ti y decides retroceder. También hay aquellos que aman más las cosas del mundo, las posesiones materiales, más que a Dios. Dios tiene que ser el primero en tu vida. Como también están aquellos que son fieles, están aquellos que permanecen. Debemos estar muy cerca, debemos estar pendientes de toda aquella gente que ha recibido a Cristo en el corazón. ¿Qué tipo de terreno es usted, mi hermano? ¿Es una buena tierra? Si su corazón es una buena tierra, entonces dará fruto. Comenzarás a demostrar que Cristo gobierna tu vida, que Cristo gobierna cada parte de su ser. Ahora es importante también dejar esto en claro en esta primera clase. No quiere decir que porque recibiste a Cristo en tu corazón se te acabaron los problemas. No quiere decir que te volviste perfecto de la noche a la mañana, que no vas a tener obstáculos en tu vida. No, lo vas a seguir teniendo. Pero desde ahora en adelante cuentas con la ayuda de su Santo Espíritu. Cuentas con la ayuda del Señor. Pablo dijo, todo es posible para aquel que cree en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. También dijo Pablo que me fortalece. Confía en el Señor. Cristo dijo, para el que cree, todo le es posible. Confía en el Señor. Descansa en su palabra. Refúgiate en su palabra. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Comienza a seguir a Cristo. Vuélvete un discípulo. La palabra discípulo significa un aprendiz. La palabra discípulo significa un seguidor de Cristo. Pon tu mirada en el Señor. Camina de su mano. Recuerda, ¿cómo se obtiene la salvación? Habiendo creído en Cristo Jesús a través de la gracia. El propósito es para que vivas vidas que a Él le agraden. Recuerda también que necesitas saber que has sido salvo y necesitas tener esa convicción de que tú eres salvo. Como también necesitas tener en cuenta que el discipulado es un llamado a crecer, es un llamado a la santificación. Y no te olvides, pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de terreno eres? ¿Eres buena tierra? Sé que eres buena tierra.
y darás fruto de manera abundante. Camina de su mano. No tengas temor. No tengas temor. De ahora en adelante, el Señor guiará cada uno de tus pasos. De esta manera terminamos nuestra primera lección. Esperamos que esta lección bendiga tu vida. Que el Señor te bendiga.